mensaje, hermanos, viene dado a través de la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías. Y yo quisiera que nos pusiéramos de pie para leer esta palabra. Zacarías 4, a partir del verso 1. Y dice así la palabra de Dios. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permita transmitir el mensaje que ella trae para esta congregación en esta noche, como recordatorio eterno de que sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer. Pueden sentarse, hermanos. Tal y como hemos leído, esto, primero que nada, yo quisiera establecer, como siempre me gusta, el contexto histórico en que se desarrolla estas expresiones que hemos leído en la palabra de Dios hoy. Unos 520 años antes de Cristo, o sea, no fue poco tiempo, el pueblo que había estado cautivo en Babilonia y Jerusalén se presentaba totalmente en ruinas, llena de escombros, el muro de la ciudad derribado, y así estaban el templo y las casas de aquel lugar, de aquella ciudad de Sión, la ciudad del gran rey. Y luego de 70 años de estar ellos en Babilonia cautivos y estar esta ciudad en medio de esta destrucción, nosotros hemos estudiado mucho aquí en esta iglesia cómo ocurrieron las cosas y cómo el Señor levantó a Nehemías. Nehemías vino junto con Ageo, junto con Esdras y también Zacarías, que aunque los mencionamos a todos dentro del mismo espacio, no eran todos de la misma edad, sino que dentro de ese grupo Zacarías era más joven que todos. Entonces llegan a la ciudad de Jerusalén y reconstruyen el muro, como hemos estudiado muchas veces, vuelvo y repito. Y entonces cada persona, cada familia se dedicó a lo suyo. Comenzó a dejar de lado todo lo demás. Ya yo hice mi parte en reconstruir el muro, el pedazo que a mí me tocó, porque recuérdense que eran puestos por familias. Y entonces cada quien comenzó a hacer lo suyo. Y 15 años pasaron y el templo de Jerusalén permanecía lleno de escombros. Qué triste realidad. Nos habla de un pueblo que en el momento recibía la bendición, reconstruía el muro, hacía las cosas que iba a hacer, pero después, cuando solamente se quería ocupar de lo suyo, se olvidaba de todo lo de Dios. Porque para el pueblo de Israel, la
Ustedes saben que incluso en la escuela dominical estamos trabajando todo lo que es el tabernáculo y la presencia de Dios en un lugar específico era sumamente importante. Fíjense qué alejados estaban ellos de su verdad cuando la casa del Rey de Reyes estaba en destrucción, mientras que la de ellos estaban bonitas, artesonadas, dice en el libro de Ageo. Ageo era un profeta de fuertes palabras, hablaba fuerte y corregía al pueblo con dureza, pero no logró motivar al pueblo a la reconstrucción del templo. Entonces, este pueblo se fue convirtiendo cada vez más en indiferente y apático. Y vuelve el Señor a hablarnos en esta noche de indiferencia. Y la apatía es una indiferencia que se afirma. Eso es lo que se llama apatía. Me importa lo que ocurra. No voy porque no quiero. No hago esto porque no. Entonces, como ustedes sabrán, a Dios no le agrada eso. Muere Ageo y Zacarías, como le dije, era más joven, es visitado por un ángel. Nosotros vamos a ver que Zacarías este es un libro lleno de visiones, el libro de Zacarías, de visiones cuyas interpretaciones todavía muchos teólogos están estudiándolas. Pero en esta noche nosotros vamos a hablar de cómo el Señor envía un ángel al profeta Zacarías, quien con la misma visión de Ageo, con la misma carga por ver la casa de Dios en ruinas, con esa misma carga predica a ese pueblo para romper un poco la indiferencia y los motiva y los exhorta. Con una pequeña diferencia, que Zacarías tenía una manera de comunicar el mensaje más asequible, vamos a decir, más agradable, llegaba más fácil al pueblo y él sí logró motivar que este pueblo se levantara a completar la obra junto con sus gobernantes. Pero fíjense que esta porción bíblica es muy interesante. En los versículos del 1 al 3, del mismo capítulo 4 que estamos, no nos vamos a salir de ahí. Zacarías tuvo en una misma noche 5 visiones diferentes. Y la que vamos a explicar un poquito hoy aquí es la quinta visión. Dice así la palabra: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Pero entonces el ángel le pregunta a Zacarías qué está viendo. Zacarías está viendo algo que era natural y normal verlo para él, porque él era un sacerdote. Además de profeta, él era sacerdote. Y si están asistiendo a la escuela dominical, que los que no han venido, por favor, vengan, porque está muy interesante todo lo que estamos aprendiendo allí. Había un lugar en el tabernáculo que era el lugar santo, y ahí estaba la menorá, que es la lámpara de 7 brazos de la que habla ese verso. Quiere decir que para Zacarías no era extraño eso, porque él sabía que esa lámpara estaba en el lugar santo y representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, curiosamente, él le pregunta en el verso 4, él le pregunta, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Es extraño que Zacarías pregunte esto porque ya él conocía lo que estaba mirando. Dice, y proseguí, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. ¿Sabe una cosa, hermano? Que muchas veces Dios nos habla a través de un mensajero, a través de un hermano, a través de una canción. Y aun cuando nosotros sabemos lo que Dios nos está diciendo, le preguntamos eso. ¿Qué es esto? Eso es como en buen dominicano decir, como haciéndose un poco el loco, ¿verdad? Y a Dios, hermano, no le agrada esto. Yo quisiera que abriéramos nuestros oídos, porque esta noche el Señor habla no solamente
es la historia que estamos viendo. Nos quiere hablar a nuestro corazón. Abre tus sentidos para que cuando el ángel te muestre la presencia de Dios a través de la imagen de una lámpara de 7 brazos, tú no te quedes pensando qué querrá decir esto. Porque muchas veces nosotros estamos buscándole la quinta pata al gato y Dios lo que nos quiere decir, lo que quiero es que en tu tabernáculo esté mi presencia todo el tiempo. Entonces tú sabes que tienes que cuidar ese tabernáculo para que esa presencia permanezca ahí. Curiosamente, el ángel no le responde la pregunta, sino que lo cuestiona y luego le transmite un mensaje, no para él, sino para Zorobabel, que era en ese momento la autoridad, el gobernante, el gobernador de Judá, quien había sido nombrado por Ciro, rey de Persia, también muy conocido y muy mencionado en la Biblia, ¿verdad? Recuérdense que Ciro fue, dice la palabra de Dios, instrumento escogido de Dios. Y a veces sorprende pensar que un hombre que era uno de los reyes terribles de aquel entonces fuera usado como un instrumento de Dios, porque Dios es soberano y usa a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Al retorno de esos judíos desde Babilonia, este Zorobabel de que habla la palabra en este momento, era el gobernador de Judá. Y el mensaje que se escribe en los versos 6 y 7 del mismo capítulo era justamente lo que Zorobabel necesitaba oír. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Fíjense que él le hizo una pregunta y el ángel le responde con una respuesta no para él, sino para el gobernador de ese momento. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia sobre ella. Zorobabel, como dije, estaba sumido en la tristeza, en el dolor de ver el pueblo desalentado, sin deseo de hacer nada. Y él, pues, se sentía muy triste por esta indiferencia y esta apatía del pueblo ante un proyecto necesario que hacía que, o sea, estaba como si la presencia de Dios no tuviera lugar en ese pueblo. Y él se sentía muy mal. Entonces, como humano, él quiso hacer esfuerzo y buscaba cosas y hacía cosas. Entonces es cuando le dice el Señor a través de ese ángel lo que él necesitaba saber. Primero, que el enemigo había puesto obstáculos para detener la obra de Dios, pero que el Espíritu Santo estaría a su favor. Él le hace un recordatorio eterno que es vigente para nosotros hoy. Si vemos ese verso 6, si Dios nos pide hacer algo a cada uno de nosotros, como nos ha dicho, que cada uno de nosotros no está aquí de adorno, esta iglesia, en esta casa, cada uno de nosotros tiene un propósito, una misión, algo que hacer. Nosotros debemos tener la seguridad de que cuando Él nos manda, nos respalda, de que Él nos ayudará a cumplirlo y Él lo hace de una manera especial. El Señor es especialista en elegir personas que parecen incapaces. Inmediatamente todo el mundo dice, no, es muy joven, es muy maduro, no puede. Ese no es. ¿Por qué lo pusieron? No es esa la persona. Pero Él es especialista en eso, en hacer personas, en poner ese tipo de personas. ¿Para qué? Para glorificarse y hacer Él la obra. Porque no creas, hermano, que por mucho que tú te muevas dentro de un servicio o hagas tal o cual cosa, eres tú que está haciendo algo. Lo hace el Espíritu Santo que está en ti. Si no, eso, como vamos a ver más adelante, no tiene ningún valor. Todo lo que Dios le dice a Zorobabel no es más que decirle, Zorobabel, no es con tu fuerza y poder, es con mi Espíritu Santo. En este verso, las palabras ejército y fuerza, porque hay un corito que dice que no es con espada ni con ejército, pero realmente lo que dice es fuerza y ejército, ¿verdad?
Dice, son términos que describen el esfuerzo humano y producen en nuestros oídos, de todo lo que estamos aquí, un eco familiar. Porque todos nosotros somos culpables ante Dios de haber querido hacer cosas en nuestra propia carne. Hacerlo porque se me puso en la cabeza que es así, y aunque me hayan dicho de otra manera, yo lo quiero hacer así. Entonces también hemos visto muchas veces cómo el Espíritu Santo dice no. Y usted tiene su ajedrez muy armado, aquí puesto este peón, aquí este alfil, aquí puesto el rey, aquí puesta la reina, y viene el Señor así, y con su mano poderosa mueve ese ajedrez, cada pieza sale volando por su lado y Él pone la pieza en el justo lugar donde la tiene que poner. Lo hemos visto eso una y otra vez. Entonces, todos nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por muchas veces haber querido hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Querer forzar situaciones, cambiar cosas en base a nuestro propio esfuerzo, aún y mucho más, podríamos decir, en el trabajo ministerial. Hemos visto que a veces nosotros queremos en el trabajo ministerial dirigirnos a nosotros mismos, establecer reglas que no existen, inventarnos reglas para poder nosotros quedar bien. Pero a Dios, hermano, no le agrada eso, porque Él nos dejó unas normas, nos dejó unas reglas que están todas escritas ahí en esa santa y bendita palabra. El Espíritu Santo no admite malicia. ¿Saben lo que es la malicia? Cuando tú haces la cosa de maldad, adrede. En mi pueblo decían otra cosa, decían apota. Yo no sé de dónde viene esa palabra, pero la oía cuando era pequeña. Cuando tú haces las cosas de maldad, aún dentro de la iglesia, lo voy a hacer así. Eso no le agrada al Espíritu Santo. Cuando tú haces algo y quieres generar culpa en los otros, bueno, yo estoy aquí hoy, está lloviendo, pero yo sí estoy aquí, pero desde que yo llegue allá a mi casa, voy a llamar a fulano y le voy a preguntar, yo no te vi en la iglesia, ¿por qué tú no estabas? ¿Tú eres de sal o eres de azúcar que con el agua te iba a derretir? Entonces usted no está haciendo eso en el espíritu, ¿eh? Usted está haciendo eso en la carnaza, en la carne. Porque si usted quiere ayudar a ese hermano, usted lo que tiene que hacer es orar, porque no lo veo aquí en la iglesia hoy. Usted sabe que puede ser que no viniera por quedarse, ¿verdad? Por el agüita que estaba cayendo. Pero también puede ser que esa persona no se sintiera bien. Entonces no somos nadie para juzgar. Al Espíritu Santo no le gusta la presión verbal ni psicológica hacia los demás. Pues todo esto es carnal y se volverá contra nosotros si así actuamos. Y Dios no recibe con agrado lo que hacemos para los fines en esa manera, porque para los fines de eternidad eso se convierte en hojarasca. Vamos a ver en 1 Corintios 3, 13 al 15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 1 Corintios 3, del 13 al 15. Tenga un poquito de paciencia porque ahí parece algún problemita, ahí ya está. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Tú puedes hacer una cosa escondida o la puedes hacer creyendo que nadie se está dando cuenta que tú lo estás haciendo con malicia o que lo estás haciendo para hacer daño. Pero dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no me lo inventé yo, que eso va a ser declarado y manifiesto en algún momento. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno de nosotros. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esa gente que van a entrar chamuscados de casualidad. Pero ¿saben una cosa? Así no es que Dios quiere que entremos. Él quiere encontrar cuando Él venga una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pecado. Una iglesia pura, una iglesia donde el corazón que Él lo ve y lo conoce esté limpio. Dios siempre tiene una mejor idea. En el versículo 7 de Zacarías 4, Dios promete remover todos los escombros
¿Qué significan estas cosas? ¿Quién eres tú, oh gran monte?, le dice el ángel. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Todo aquel que se levanta, todo aquel que se cree que está por encima. Porque saben una cosa, yo recuerdo siempre que el pastor Ramón Corniel decía que siempre la gente cree que el orgullo está en los ricos, pero que ellos no había una cosa más terrible que un pobre orgulloso. Porque además de orgulloso es envidioso. Y entonces no es lo que tú tienes que yo quiero, sino que tú no lo tengas. Entonces eso no le agrada a Dios tampoco. Y le dice que el monte va a ser reducido a ceniza. Eso representa la cantidad de obstáculos que enfrentamos todos los días a cada uno de los que llevamos a cabo la obra del Señor. Oigan lo que ocurre. Y ustedes vamos a analizar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Los de afuera se oponen a todo lo que sea de Dios y a todo lo que nosotros queremos hacer. Ustedes pueden ver que ya los residenciales casi no se puede ir a predicar porque prohíben las bocinas, prohíben esto, prohíben lo otro. Se oponen a todo. Los de adentro muchas veces se muestran cansados, indiferentes, apáticos, igual que en ese tiempo de Zorobabel. Y lo que es peor, murmuran contagiando con su proceder a los que quieren hacer algo y muchas veces logran quitarle el ánimo. Pastor Jorge David, pero ¿qué es lo que tú andas por ahí caminando atrás de esos nuevos creyentes? Deja eso, habla, manda a otra gente o algo. Pero Señor, si la vida de Jorge David depende de eso que él hace, sin eso lo tuviéramos enfermo en una cama. Ven, entonces es por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Esto ha sido así porque el enemigo de nuestras almas, oiga bien quién es que provoca eso, el enemigo de nuestras almas usará todos los recursos que él pueda y a todas las personas que pueda dentro y fuera del pueblo de Dios para que la obra del Señor se detenga, pero él se equivocó porque la obra del Señor no la detiene nadie. Porque esta obra, oigan bien, la obra del Señor, no la obra del pastor ni la obra del hermano, la obra del Señor de los ejércitos. El ángel le dice al profeta Zacarías, lleva ese mensaje, pero también para nosotros es ese mensaje. En medio de una situación deprimente, recuerda que no es con tu fuerza. En medio de una situación triste, no, de ninguna manera no vas a responder con una agresión. No necesitas gritar más fuerte, no necesitas volverte loco. Si el problema es salud, entonces, ¿quién es tu sanador? Jehová es tu sanador. Si el problema es finanza, ¿quién es tu proveedor? Jehová Jireh es tu proveedor. Si el problema son ataques de adentro o de afuera, el Señor dice que pelea por nosotros. Es Él que lo dice, no lo estamos inventando. Si el problema es en contra del ministerio, recuérdate que el dueño de esta obra es Él. Y Él defiende su iglesia. Definitivamente la defiende. Cuando nosotros creemos que las cosas están por abajo, que está pasando y esto, Él hace el Señor así. Y como decimos ahorita, derriba todas las figuras del ajedrez y Él pone las cosas en su lugar. ¿Saben una cosa? Si el Señor tiene que animar a los amargados, si el Señor tiene que darle fuerza a los indiferentes, si el Señor tiene que remover a los apáticos con lo que sea, porque a veces nosotros no nos movemos con las cosas buenas y nos viene un problema y ahí estamos de rodillas y se nos quita la apatía sin darnos cuenta. Se nos quita inmediatamente la apatía. Él lo va a hacer, lo que Él tenga que hacer. Pero también, ¿sabes una cosa? Si tú te estiras tanto porque tú eres que sabe hacer las cosas, porque mejor que yo no la hace nadie, porque no, yo voy a ver qué es lo que van a hacer, porque yo no voy para allá hoy. Yo hoy lo voy a dejar que hagan lo que a ellos les parezca. Que pongan cada cable donde lo quieran poner. Digo, yo no sé de eso de cable, pero por decir un ejemplo. ¿Sabe una cosa? El Señor busca a otros obreros y los contrata. Sale por las calles y contrata a otros obreros. Y cuando viene a ver, tú te quedas, no, pero yo no dije que no lo iba a hacer, Señor, ¿y qué fue? No,
no lo hiciste en el momento y la obediencia retardada es desobediencia. Entonces, hermano, líbrate que Dios tenga que contratar a otro en lugar tuyo, porque Él no vacilará en hacerlo, porque vuelvo y digo que esta obra no se va a detener en el nombre poderoso de Jesús. En el versículo 8, nosotros vemos que si nos sometemos al plan de Dios, recibiremos fuerza y valor renovador. Dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Qué dice esa palabra de Jehová? Decía la palabra de Jehová, las manos de Zorobabel, en el versículo 9, echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Dios es el que nombra, hermano. Dios es el que designa a la persona. Y si Él dice, esto es lo que se va a hacer y tú eres que lo vas a hacer, puede oponerse todo el que quiera y Dios va a cumplir su palabra. Recuérdense que el domingo explicábamos también en la escuela dominical que el gobierno de Dios no es democrático. La democracia no ha dado el resultado esperado. Nosotros vivimos en una democracia supuestamente, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas horribles están pasando en nuestro país? El gobierno de Dios es teocrático y tiene sus normas y pone sus personas y dispone de esas personas. Dice que Él ha depositado todo este tesoro en vasos de barro que somos nosotros, pero que en todos los lugares va a haber vasos de honra y vasos que no son para usos de honra. ¿Qué tú quieres ser? ¿Un vaso de honra, de uso de honra, o un vaso donde lo que se ponga sea el estiércol? Pensemos en eso. Cuando dejamos que otro deposite en nosotros rencores, chismes, disensiones, malicias, para regarlas a otros, no crea que le está haciendo daño a nadie, porque Dios está mirando y sabe todo lo que ocurre. Y el que está siendo mal utilizado eres tú, porque te está dejando usar de Satanás. Que el Señor reprenda eso. Entonces, sin importar cuán abrumadora, complicada o imposible pueda parecer la tarea que Dios nos ponga, si es Él que la pone en nuestras manos, se hará. Dios provee en cada momento lo que nosotros vamos a necesitar. Vuelvo y digo que cuando Él nos manda, nos respalda. Él sabe cómo reducir los montes a llanura. Usted sabe lo que es un monte, una colina, una loma. Entonces Él sabe reducir esa loma y ponerla llanita como este altar. Él sabe hacer eso. Quiere decir que nadie puede levantarse como una colina para no ser allanado, porque cuando lo allanan es duro, es rompiendo la piedra. Él es nuestro Dios. Remueve los escombros, pero también nos muestra su gracia. Ese verso 9 nos dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Que no fue nadie que vino así a lo loco, que es el Señor, que cada mensaje que se da a través de estos micrófonos, de este púlpito, en una canción, viene de parte de Dios para su pueblo. Entonces no podemos decir ni pensar, como vamos a ver más adelante en las pequeñeces. Dice, Él puso a Zorobabel a trabajar con su equipo para que terminara el templo y lo hiciera hasta terminar la obra. Porque Dios anhela habitar en medio de su pueblo y obrar a través de nosotros. Mas vemos en el verso 10 una advertencia. Aquí Él se refiere a los que menosprecian las tareas pequeñas. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y vemos estas pequeñeces desde dos puntos de vista. Aquellas personas que consideran que lo que lo han puesto a hacer aquí en la obra del Señor es muy pequeño. Pero nada, a mí lo que me pusieron fue a repartir trataditos ahí. Entonces, tú no sabes a quién tú le vas a entregar un tratado y el Señor va a hacer la obra y esa persona se va a convertir. Hiciste tan buen trabajo como la persona que predica aquí arriba.
Tenemos que entender esto, hermano. No hay trabajo pequeño en la obra del Señor. Y también hay que pensar en los que miran las pequeñeces. ¿Qué son las pequeñeces? Estoy en el culto, en la hora de la ofrenda, pero me estoy fijando que esa bandera no cae con el pliegue hermoso que debe caer. Pero Dios de los ejércitos. O estoy pensando que las flores la pusieron, mira, esa verde no debió ir ahí, debió ir arriba. Esas son las pequeñeces que al Señor, hermano, eso lo detesta el Señor. Y Él dice ahí en ese verso que un día los de las pequeñeces, que algunos los ponen como muy pequeños, se alegrarán. Porque hay otros que ponen a los otros muy pequeños. No obedezcan, no hagan esto o no lo hagan, porque sienten que están por encima de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que Zorobabel en ese momento iba a tomar una plomada. Una plomada es algo que oscila, como parece un péndulo, pero lo que sirve es para ver que todo el terreno esté al mismo nivel. ¿Saben quién es el Zorobabel que va a tomar esa plomada? El mismo Jesucristo, el juez justo. Va a agarrar y va a poner esa plomada y a todo no va a poner del mismito tamaño. A todo no va a pasar un rasero. Entonces, ojalá que la colina mía no esté muy alta cuando Él pase el rasero, porque me va a tener que dar duro entonces para ponerme del tamaño de los otros. Y yo creo que esa es la oración de cada uno de nosotros. Que ese día el Señor nos vea con uno de esos 7 ojos que dice la palabra ahí, que recorren la tierra. Pero ¿sabe qué significa esos 7 ojos? Quiere decir que no hay nada, hermano, que tú hagas que Dios no lo sepa. Que no hay nada que tú pienses que Dios no lo sepa. Que sus ojos recorren la tierra. Que tú puedes esconder algo y hacerlo por detrás y cometer un acto de malicia en contra de un hermano, pero Dios te está mirando. Y hay un libro donde se anotan esas cosas y un día seremos juzgados. Entonces, no solamente eso, sino que aquí en esta tierra también, en el momento que hacemos eso, el Espíritu Santo se contrita. Así que nosotros tenemos que pedirle esta noche al Señor que como colaboradores suyos en esta su obra, nos envíe su Espíritu Santo para que entendamos que ni es con esfuerzos humanos, ni es por nuestra propia cuenta, sino que no hay absolutamente nada que el hombre haga, que haga sin el Espíritu Santo que le agrade a Dios. Absolutamente nada de lo que tú hagas, si no viene ministrado por el Espíritu Santo, no va a llegar con agrado a la presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos limpie, que limpie nuestra mente, que nos sane, porque a veces creemos que la sanidad solamente la necesitamos en el cuerpo, pero la iglesia necesita ser sanada de la indiferencia, de la malicia, de la apatía, de la murmuración, hermanos. La iglesia siempre tiene que estar pidiendo sanidad completa, sanidad profunda, sanidad del alma. Porque si nos quedamos en las pequeñeces de lo de afuera, de que me duele la cabeza, entonces, hermano, no estamos absolutamente en nada. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos renueve, que renueve nuestro ánimo, que sigamos firme, avanzando, haciendo la obra del Señor. Y mientras tanto, mientras cada uno ora en su corazón, vamos a escuchar esta canción. No es muy lenta, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que la canción dice. Es con su Santo Espíritu que podemos caminar.
Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre en esta hora. Dios le bendiga, hermanos.